Nunca pensé que mi vida podría cambiar de esta manera. Durante años, viví en una prisión de indiferencia, bajo el techo de una casa que en su momento, creí que sería mi hogar para siempre. Mi esposo, con el que compartía sueños y promesas, terminó convirtiéndose en la fuente de mis pesadillas. Me despreciaba. Lo veía en sus ojos cada vez que me miraba, como si fuera una sombra que solo ocupaba espacio, como si nunca pudiera ser suficiente para él. Al principio, cuando me casé con él, todo parecía perfecto. Era atento, cariñoso y me hacía sentir especial. Pero con el tiempo algo cambió. Sus palabras se volvieron frías, su cariño desapareció, y mi lugar en su vida pasó de ser el de una esposa amada a un accesorio más en su mundo. Comenzó a darme por sentado. A veces sentía como si fuera una compañera invisible, una mera obligación que debía cumplir. Su indiferencia me cortaba como una daga afilada. Pero lo peor era que él pensaba que jamás encontraría a alguien mejor, que era demasiado tarde para mí, que ya no me había oportunidad de escapar de su desprecio. Y lo peor de todo es que, por mucho tiempo, lo creí. Mis días se llenaron de rutinas vacías, conversaciones superficiales y una constante sensación de vacío. Mi esposo, un hombre exitoso y poderoso, pensaba que yo nunca me atrevería a dejarlo. Me veía atrapada en su mundo de lujo, con todas las comodidades, pero sin amor, sin cariño, sin respeto. Y lo peor es que él tenía razón, en cierto modo. Yo había perdido la fuerza para luchar, para creer que merecía algo más. ¿Qué otra opción tenía? Salí al mundo, sin nadie que me esperara, sin nada más que mi nombre y mi tristeza. Pero algo dentro de mí seguía susurrando, una pequeña chispa que nunca se apagaba del todo. Nunca podía seguir viviendo así. Un día, mientras miraba mi reflejo en el espejo, vi a una mujer que ya no me reconocía, una mujer agotada, casi irreconocible, que había olvidado lo que era sentirse viva. Pero entonces, algo se encendió en mi interior, algo que nunca había notado antes. La rabia, la frustración y el dolor se transformaron en algo nuevo, una determinación feroz de cambiar. Ya no me importaba lo que mi esposo pensara o lo que él creía que merecía. El poder de mi vida estaba en mis manos, y finalmente entendí lo que debía hacer. Debía liberarme. Dejé todo atrás, sin mirar atrás ni una sola vez. Mi renacimiento comenzó con una simple decisión, marcharme, y lo hice, dejando atrás una vida que me había arrastrado al fondo. Pero lo que no me sabía era que mi vida estaba a punto de tomar un giro tan inesperado que cambiaría todo lo que conocía sobre el amor, el deseo y la traición. Salir de esa casa, dejar atrás la vida que había conocido, fue el primer paso hacia una libertad que nunca imaginé que podría tener. Me sentí como si estuviera renaciendo. La sensación de independencia, de control sobre mi propio destino, fue indescriptible. Nunca antes me había dado cuenta de cuánto tiempo había perdido. Lo más difícil fue dejar a mi esposo, sino darme cuenta de que había permitido que me tratara de esa manera durante tanto tiempo. Pero al mismo tiempo, entendí que había sido parte de mi viaje, una etapa que necesitaba cerrar para dar paso a lo que estaba por venir. Me mudé a un apartamento pequeño, pero acogedor. Al principio fue extraño. Estaba acostumbrada a la grandeza, al lujo, a las comodidades que él había creado a su alrededor. Pero al final, la verdadera libertad no tenía nada que ver con cosas materiales. Lo descubrí rápidamente. Los días pasaban, y mientras me adaptaba a esta nueva vida, mi confianza comenzaba a crecer. Me apunté a clases de yoga, de meditación. Me rodeé de mujeres fuertes que me inspiraban y me empujaban a ser mejor. Empecé a recordar quién era antes de caer en la trampa de la indiferencia y el desprecio. Yo, la mujer soñadora, fuerte, independiente. Y de alguna manera, ese renacimiento solo fue físico, sino también emocional y mental. A medida que pasaban los días, la distancia entre mi vida anterior y mi nueva vida se hacía más grande. Pero lo que sabía era que mi vida estaba a punto de cambiar de una manera que jamás habría anticipado. Todo comenzó cuando un día, mientras estaba en una cafetería, me encontré con él, con su hermano. Yo nunca me había fijado en él de esa manera. Mi mente siempre estaba centrada en mi esposo, en esa relación rota que había durado más tiempo del que debería. Pero su hermano, el CEO multimillonario, siempre había estado en las sombras, como un espectador en la vida de ambos. Lo conocía, por supuesto, había sido parte de mi vida durante años, pero siempre a una distancia, como el hombre misterioso que se movía en la órbita de mi esposo. De alguna manera, su presencia nunca había sido perturbadora. Al contrario, él siempre fue amable, respetuoso, educado. Pero cuando lo vi de nuevo, después de todo lo que había pasado, algo cambió. Él nunca me miraba como lo hacía mi esposo, con desdén y desinterés. Sus ojos reflejaban algo distinto. Algo que sabía identificar en un principio. Y lo más extraño fue que al principio traté de ignorarlo. Quizá estaba demasiado centrada en mi propio renacimiento como para prestar atención a cualquier tipo de atracción.
Pero él persistió. Comenzó a acercarse más, a invitarme a cenas, a hablar de negocios, a preguntarme sobre mi vida, sobre mis sueños, de maneras que mi esposo nunca lo había hecho. De repente, su hermano comenzó a verse Número solo como un familiar lejano, sino como alguien que quería conocerme, alguien que me veía. Al principio me asustó un poco. Sentí como si fuera una traición a mi propio matrimonio, aunque ya Número estaba casada. Pero lo que Número entendía en ese momento era que todo lo que había vivido con mi esposo me había llevado a este momento. Mi libertad, mi crecimiento personal, mi fuerza recién descubierta me permitió abrir los ojos a una nueva posibilidad. Y por primera vez comencé a ver a su hermano Número solo como el hombre que estaba en la sombra de mi ex esposo, sino como un hombre completamente diferente. A él Número le importaba lo que mi ex pensara o creyera. A él Número le importaba que yo hubiera sido su cuñada. Lo que le importaba era lo que yo era, lo que había llegado a ser, y más importante aún, lo que él veía en mí. Él me cortejó de una manera sutil, pero insaciable. Número me presionó, Número me apuró. Cada momento, cada conversación, cada gesto fue una invitación a explorar lo que podría haber sido una relación más allá de lo que conocíamos. Su atención era tan genuina, su interés por mí tan profundo, que al principio me costó creerlo. Mi mente seguía llena de recuerdos de mi esposo, de la traición que había sentido, pero cada vez que veía a su hermano, sentía una conexión que nunca había sentido antes. Era como si en su mirada me viera por lo que realmente era, una mujer capaz de amar, capaz de ser amada, de construir algo nuevo, de ser feliz de nuevo. Poco a poco, fui cayendo en esa red que él había tejido alrededor de mí, pero Número de la manera que mi ex lo había hecho. Número con manipulación ni indiferencia, sino con una calma respetuosa, un cariño que Número pedía nada a cambio. Al principio me asustó. Pensé que era un juego, que tal vez su interés era solo una forma de diversión para él. Pero lo que Número sabía era que su amor por mí Número era un capricho. Número era una atracción profunda, genuina, que había ido creciendo con el tiempo, a pesar de todo lo que había sucedido entre mi ex y yo. Lo que estaba experimentando ahora Número era una simple atracción superficial. Era una oportunidad real de ser amada, de ser vista, de ser respetada. Y todo esto comenzó a cambiar mi percepción sobre el amor, sobre las segundas oportunidades. De repente, me encontraba en medio de un dilema. Estaba lista para darle una oportunidad al hombre que siempre había estado al margen de mi vida, o simplemente estaba jugando con fuego, siguiendo una curiosidad peligrosa. La pregunta rondaba en mi mente, pero lo que Número podía negar era que su presencia me hacía sentir más viva que nunca, algo que mi esposo jamás había logrado. Pasaron semanas, tal vez meses, desde que comencé a ver a su hermano de una manera diferente. Cada encuentro con él me hacía cuestionar mi pasado, mis decisiones y la vida que había llevado hasta ese momento. Mientras él me demostraba lo que realmente significaba el respeto y el aprecio, Número podía evitar compararlo con mi esposo, con la relación que había tenido y que, al final, había destruido todo lo que alguna vez había creído sobre el amor. Él, el CEO multimillonario, Número solo era un hombre exitoso y atractivo, sino que había algo en su mirada, una calidez y una sinceridad que mi ex jamás había tenido. Cada conversación era enriquecedora. Cada interacción me hacía sentir valiosa, como si realmente importara. Algo que nunca había experimentado en años de matrimonio con un hombre que me consideraba poco más que una decoración en su vida. Y lo peor de todo es que me había convencido de que nunca encontraría algo mejor. Pero ahí estaba él, rompiendo todas mis expectativas, desafiando todo lo que había creído sobre mi capacidad de ser amada de nuevo. Una tarde, después de una reunión de negocios, me invitó a cenar en su restaurante favorito, uno de esos lugares exclusivos donde las mesas estaban adornadas con velas y los platos parecían salidos de una obra de arte. El ambiente era perfecto, íntimo, y de alguna manera eso lo hacía aún más difícil de ignorar. Estaba claro que me quería, que me deseaba de una manera profunda. No era solo un juego de seducción, sino un interés real por mí, por lo que había llegado a ser. Era una oferta tentadora, pero también aterradora. ¿Qué pasaría si esto nos arrastraba a algo más? ¿Y si él me lastimaba como mi esposo lo había hecho? Al principio traté de resistirlo. Pensé que mis sentimientos eran una respuesta a la soledad, al vacío que aún llevaba dentro de mí. Pero cada vez que él me miraba, cada vez que tomaba mi mano con suavidad, me daba cuenta de que mis miedos Número eran más que barreras que yo misma había construido. Número solo tenía derecho a ser amada, sino que merecía algo mejor, algo real. Me había dado cuenta de que el amor Número debía ser una carga. Número debía ser una espera interminable en la que solo dábamos, sin recibir nunca nada a cambio. A pesar de todo, mi ex esposo seguía siendo una sombra en mi vida. A pesar de que me había liberado de él, todavía estaba presente de alguna forma, acechando desde las sombras, esperando que cometiera un error. Quizás, en el fondo,
Pensaba que tarde o temprano volvería a él, arrepentida y derrotada. Pero lo que Número sabía era que Número volvería. Nunca lo haría. Había renacido y ya Número era la misma mujer que había conocido. Fue entonces cuando su hermano, el CEO, hizo un movimiento que nunca olvidaré. Durante una de nuestras cenas, me miró a los ojos con una intensidad que Número había visto nunca antes, y con una sonrisa suave me dijo: «Quiero que seas mía, Número, solo porque eres increíblemente hermosa, sino porque veo todo lo que eres, todo lo que has sido capaz de hacer, y quiero compartir todo esto contigo. Quiero construir un futuro a tu lado, un futuro donde tú seas la mujer que siempre has merecido ser». Esas palabras, tan simples pero tan poderosas, me dejaron sin aliento. Sentí como si todo el peso de mi vida pasada se desmoronara en un instante. Número solo me estaba ofreciendo su amor, sino que me estaba pidiendo que creyera en mí misma, que creyera en un futuro lleno de posibilidades. Número sabía qué responder en ese momento. Estaba tan confundida, tan llena de sentimientos encontrados, que las palabras me faltaban. Pero algo en mí sabía que esta era una oportunidad única, una oportunidad de vivir la vida que siempre había soñado. Una vida que no dependiera de lo que otros pensaran o hicieran, sino de lo que yo realmente quería. Pasaron varios días antes de que pudiera reunir el coraje para tomar una decisión. Mi mente estaba llena de dudas. ¿Era realmente el momento para empezar de nuevo con alguien más? ¿Podría dejar atrás el dolor de mi primer matrimonio y abrir mi corazón nuevamente? Y lo más importante, estaba lista para dar el siguiente paso con su hermano, el mismo hombre que había sido parte de la vida de mi ex, y que ahora parecía estar dispuesto a hacer todo lo posible por tenerme a su lado. Pero lo que más me costaba era el miedo al juicio. ¿Qué dirían los demás? ¿Qué pensaría mi ex esposo, su familia, nuestros amigos? Sabía que muchos verían esto como una traición Número solo a mi matrimonio, sino también a las expectativas que otros tenían sobre mí. Pero mientras pensaba en todo esto, me di cuenta de algo importante. Mi vida ya Número era un campo de batallas por las expectativas de otros. Mi vida ahora era mía, solo mía, y yo decidía cómo vivirla. Finalmente, tomé una decisión. Decidí que merecía ser feliz. Número iba a seguir atrapada en un ciclo de dolor y arrepentimiento. El amor Número debía ser una carga, y esta vez yo decidiría con quién lo compartiría. Con sus ojos brillando de emoción, y mi corazón latiendo al mismo ritmo, acepté lo que me ofrecía. Número solo acepté su amor, sino que acepté mi derecho a ser amada como merecía, y así, con la promesa de un futuro lleno de posibilidades, cerré el capítulo de mi pasado y abrí uno nuevo junto a él. Al principio, todo sucedió de una manera casi surrealista, como si mi vida estuviera filmada en una película. Mi ex esposo, quien siempre había dado por sentado que yo nunca podría encontrar a alguien mejor que él, se convirtió en un espectador incómodo en el fondo de mi historia. Número estaba preparado para lo que sucedía. Número estaba listo para ver cómo su propio hermano, el hombre que él mismo había menospreciado y colocado en la sombra, ahora estaba a punto de convertirse en mi futuro. Y lo peor de todo, en lo que más lo atormentaba, era que me veía feliz, plena, como nunca antes lo había estado. Las semanas siguientes fueron una mezcla de emociones intensas. Mi vida con su hermano era tan diferente a la que había tenido con mi ex. Había algo tan genuino en cada gesto, en cada conversación, que Número podía evitar preguntarme cómo había podido vivir tantos años en un estado de indiferencia. Cada día que pasaba a su lado, sentía cómo mi corazón se reconstruía lentamente, cómo la mujer rota y derrotada que había sido se desvanecía para dar paso a la mujer segura y fuerte que siempre había sido capaz de ser. Y él nunca dejó de demostrarme lo valiosa que era. Número era solo un hombre rico, exitoso o atractivo. Era un hombre que realmente me veía, que me respetaba y que estaba dispuesto a luchar por lo que sabía que podía ser nuestra historia. Pero lo que más me sorprendió fue cómo reaccionó mi ex esposo cuando se enteró de mi decisión. Nunca imaginé que su ego herido lo llevaría a tomar medidas tan desesperadas. Después de todo lo que había sucedido, pensó que aún podía recuperarme, que aún podía controlarme. Pero lo único que logró fue mostrarme cuán poco me conocía realmente. Que había dado por sentada nuestra relación, que pensaba que nunca podría encontrar a alguien que me diera lo que el Número me dio. Ahora estaba completamente desbordado. Quiso hacer lo imposible por manipularme, por volver a mi vida. Llamó, envió mensajes, intentó hablar conmigo, pero mi corazón ya no pertenecía a él. Ya no era la mujer débil que había sido, la que temía estar sola. Ahora era una mujer decidida, que había aprendido a poner sus propias necesidades por encima de las expectativas de los demás. Hubo una tarde en la que, mientras disfrutábamos de una cena tranquila, mi teléfono sonó. Era él, mi ex esposo. Cuando vi su nombre en la pantalla, algo dentro de mí cambió, pero no era tristeza ni arrepentimiento. Era una sensación de total indiferencia. Había pasado de ser la mujer que lo necesitaba a ser la mujer que había tomado el control de su vida. Lo ignoré,
sin pensarlo siquiera, porque ahora entendía que la verdadera libertad número solo se trataba de escapar de una relación tóxica, sino de soltar todas esas cadenas emocionales que nos ataban a un pasado que ya número existía. Y aunque me sentí momentáneamente tentada a contestar, mi mirada se cruzó con la de su hermano, y de alguna manera, todo lo que había vivido hasta ese momento cobró sentido. Estaba donde debía estar, en el lugar que siempre había soñado, con alguien que me amaba por lo que realmente era. Mi ex esposo, en su desesperación, intentó hacer lo imposible para que nuestra historia continuara. Número entendía que el problema nunca había sido otro que él mismo, pero lo más curioso era que su fracaso solo fortalecía lo que ahora tenía. Un amor real, profundo, algo que nunca había experimentado antes, mientras él se hundía en su propio ego y en su desesperación por recuperar lo que ya Número podía tener. Yo estaba construyendo mi futuro con alguien que realmente me valoraba. Y aunque al principio la transición fue difícil, poco a poco comencé a ver que esta nueva vida Número era solo un sueño, sino una realidad alcanzable. Era como si mi ex esposo hubiera sido solo una lección en mi vida, una etapa necesaria para que pudiera llegar hasta aquí, hasta este momento en el que Número solo encontraba el amor, sino también mi propia identidad. Lo que una vez me pareció un fracaso, se transformó en la base de una vida nueva, llena de amor, respeto y un futuro lleno de posibilidades. Ahora, lo único que tenía que hacer era seguir adelante. Finalmente, llegó el día en que su hermano, el hombre que había sido un espectador en mi vida durante tantos años, me pidió que fuera su esposa. Número fue un gesto impulsivo ni apresurado, sino algo que surgió naturalmente de la relación que habíamos construido juntos. Me miró con esos ojos llenos de amor y me ofreció un futuro en el que Número solo seríamos compañeros, sino iguales. Mi respuesta fue clara, sin titubeos, sí. Porque ahora, Número solo sabía lo que valía, sino que entendía que la vida me había dado una segunda oportunidad, una oportunidad para vivir de acuerdo a mis propios términos. El día de nuestra boda fue el cierre de un capítulo y el comienzo de otro. Aquel que alguna vez fue mi esposo, el hombre que me había despreciado, miró todo desde lejos, impotente y roto, mientras yo caminaba hacia un futuro brillante junto al hombre que había elegido un Número porque fuera su hermano, sino porque él era el único que había visto mi verdadera esencia. Al final, lo que más me sorprende es cómo la vida tiene una forma única de enseñarnos lecciones, y cómo a veces, la pérdida más grande se convierte en la ganancia más importante. De la oscuridad de mi primer matrimonio, renací como una mujer fuerte, capaz de amar y ser amada. Y ahora junto a él, mi amor, mi pareja y mi futuro, entendí que todo lo que había vivido me había llevado a este momento, a esta felicidad verdadera.